yo creo que la vacunación es un acto de responsabilidad y sobre todo de solidaridad con nuestro país, ¿no? Y con nuestros ciudadanos. Vamos ahora, siendo las 12:19, a establecer comunicación con el doctor César Munayco, investigador del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA. 10.000 fallecidos en últimos meses no tenían ninguna dosis de las vacunas. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, yo estoy bien, bien porque además tengo mis 2 vacunas y ya voy por la tercera, todavía en quincena de enero, así que estoy siendo bastante meticuloso porque creo en las vacunas, porque creo en la ciencia médica, porque creo que es lo que finalmente nos va a permitir superar esta pandemia. Sin embargo, hay mucha gente que no cree en eso y termina complicando el sistema de salud. Entonces tenemos 10.000 personas, entiendo yo, como dato, de que han fallecido en los últimos meses porque no tenían esta vacuna que hubiera evitado este desenlace tan fatal. Sí, así es. Las vacunas son una herramienta importante para poder afrontar esta pandemia. Y gracias a las vacunas es que hasta ahora, en este momento, ya no se ha incrementado el número de fallecidos, sigue en un número bajo. Además, el número de hospitalizados también sigue bajo, a pesar que hemos tenido algunos incrementos de casos en algunas regiones, como Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash. Entonces, las vacunas están ayudando de manera importante. Otro punto importante de las vacunas es que nos ayudan también a evitar que se generen nuevas variantes, ¿no? Nuestro país ha avanzado bastante, llevamos más del 70% de la población objetivo con una segunda dosis y más de casi 7% de personas que se han vacunado con su tercera dosis. Entonces es importante la vacunación y la población tiene que entender eso. Y es una herramienta que no es nueva, es antigua, ¿no? Y que nos está ayudando a combatir esta pandemia. Tengo entendido que hasta este momento ya hemos llegado a más del 70% de el público objetivo, ¿no es cierto?, ya vacunado con las 2 dosis, o me equivoco. Sí, estamos al 71% y cada día se avanza más. Y eso es importante porque conforme lleguemos a una cobertura por encima del 80%, va a haber menos posibilidad, pues, de que hayan personas que se compliquen o que fallezcan. Y también eso nos va a ayudar a contener un poco la pandemia en el país. Por eso es importante eso. Y el otro punto importante que hay que remarcar es que el Ministerio de Salud en poco tiempo ha logrado alcanzar altas coberturas. Y nos preocupa también a nivel mundial, porque en un mundo globalizado en el cual vivimos, ¿no?, todavía hay desigualdades en el acceso a las vacunas. Y esto obviamente va a seguir generando o va a mantener el riesgo de que se generen nuevas variantes, ¿no? Por ejemplo, en Asia, en Rusia, en algunos países de África, por ejemplo, las coberturas pues, son muy bajas. Y ahí es donde continúa la región. Sudáfrica, por ejemplo, su cobertura está en 25%, y apareció esta nueva variante Omicron. Es importante avanzar con la vacunación, obviamente no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Este porcentaje, que creo que es importante, ¿no es cierto?, del 80% de personas que tienen sus 2 dosis, ¿no? ¿Qué porcentaje es el que necesitaríamos nosotros para poder hablar ya de una, de esto que es inmunidad de rebaño? ¿Cuánto nos falta para llegar a eso? Así es. Bien, ahí hay que distinguir 2 cosas, ¿no? Una cosa es la cobertura de vacunación, o sea, el número de personas que son vacunadas, y otro es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se refiere específicamente a aquellas personas que generan anticuerpos y una respuesta celular contra el virus, ¿no?, efectiva, ¿ok? Entonces, y eso es importante, ¿por qué? Porque las vacunas, como ya hemos mencionado antes, tienen una efectividad, una determinada efectividad, ya sea para reducir el riesgo de infección o complicarse o morir. Obviamente no todas las personas que se vacunan tienen una misma respuesta, ¿ok? Entonces, lo ideal es que por lo menos tengamos a un 80% de la población que genere anticuerpos y respuesta celular protectora contra este virus. Pero para llegar a eso, por lo menos tenemos que coberturar en general a la población más del un 80%, ¿no? Por lo menos un 80, 90% de la población. Porque dentro de ese grupo hay personas que obviamente no van a generar una buena inmunidad y que se pueden infectar, ¿no? Y ahí están, por ejemplo,
las personas adultas mayores, por eso que se requiere que las personas adultas mayores, ¿no?, tengan su tercera dosis para poder hacer un refuerzo, ¿no?, Ok. A la primera y la segunda. Ok, entonces, para entenderlo correctamente y seguramente la gente en sus casas, son varios factores que se tienen que cumplir para poder alcanzar esto que se llama la inmunidad de rebaño, que nos permita tener un menor impacto, ¿no es cierto?, de la pandemia, o mantenernos como estamos. Y no solamente basta con el tema de las vacunas, yo pensé que solamente era con eso, ¿no? O sea, te vacunabas y automáticamente ya ibas sumando hasta obtener un porcentaje mayor. Sin embargo, aquí hay otras consideraciones que creo usted estaba explicando correctamente. El tema de la tercera dosis ahora se suma también, ¿no? Así es, sí, así es. Entonces, la idea es alcanzar un porcentaje alto. En este momento se está trabajando con los mayores de 12 años para arriba, ¿no? Pero todavía nos faltan los niños que el siguiente año van a ser vacunados también. Entonces, esta tercera dosis es importante, más ahora que en fiestas hay mayor riesgo de que se incrementen los casos. Y también tenemos, obviamente, la variante Omicron, que cada vez está ingresando a varios países. En el país todavía no la hemos detectado. Ahora, las olas, por ejemplo, tienen cierto nivel de duración, ¿no es cierto? Pueden durar 2, 3 meses. Estas 2 olas que pasaron duraron en promedio 3, 4 meses, si no me equivoco, ¿no? En el caso de esto que es la inmunidad de rebaño, ¿eso también tiene una etapa, tiene un tiempo de duración? ¿Es algo muy corto? Sí, así es. Bueno, acordémonos que la inmunidad de rebaño se utilizó bastante para enfermedades como sarampión, que la vacuna te daba casi una protección del 90%, 85-90%, y que si tú te infectabas, tenías una inmunidad duradera, ¿no? Para el caso de esta pandemia, sabemos que esta inmunidad no dura, ¿no?, bastante tiempo, así que vamos a tener que constantemente, mejor dicho, cada año, y eso todavía nos falta determinar, se tiene que aplicar una nueva vacuna, así como lo que sucede con la influenza. Entonces, y claro, cada año tenemos que reforzar eso para tratar de tener menos susceptibles. Doctor Munaico, entonces, en sus palabras, para ser más exactos y generar un titular que creo que es importante, ya podemos considerar que la COVID-19 en estos momentos es una enfermedad estacional. Todavía no, porque todavía tenemos en el mundo muchos países que no han alcanzado una buena cobertura de vacunación. Entonces se van a seguir generando variantes y que obviamente eso va a afectar a los otros países, ¿no?, que van bien en la vacunación. O sea, para que haya comportamiento estacional o endémico, ya el mundo ya tiene que haber obtenido unas altas coberturas de vacunación o altas coberturas de infección, ¿no? Todavía estamos en ese camino. Lo más probable es que en los siguientes años se logre llegar a ese estado endémico, ¿no? Claro, además que la ciencia médica avance justamente a tener un medicamento que ataque a todas las variantes por igual, ¿no?, que han ido apareciendo y las que vendrán más adelante también, porque este virus, si algo ha demostrado, es que está mutando constantemente, ¿no es cierto? Algo que tiene a la ciencia médica en constante evolución en cuanto a investigación. Mire que hoy escuchaba más temprano una denuncia respecto al tema de la falsificación de carnets de vacunación, y eso también quería hablar porque estoy notando grandes falencias en este proceso o en esta exigencia. Esta denuncia decía de que no solamente te estaban falsificando el papel, sino que además estaban entrando a la base de datos del Ministerio de Salud para alterar justamente esta información. Hay un comunicado del MINSA que dice: MINSA investiga casos de inscripción ilegal de vacunados contra la COVID-19 en relación a los casos de personas inescrupulosas que estarían cometiendo actos de corrupción y atentando contra la vida y la vacunación contra la COVID-19. El Ministerio de Salud informa a la población lo siguiente, dice: ante los indicios de existencia de personas inscritas como vacunadas contra la COVID-19 sin que hayan recibido alguna dosis de la vacuna, el MINSA solicitó ante la Procuraduría del Sector y de la Policía Nacional del Perú una rápida investigación para constatar los hechos denunciados y detectar a los inescrupulosos a fin de iniciar las acciones legales, administrativas y correspondientes. Dice el punto 2, el MINSA ha tomado medidas para reforzar la seguridad del padrón de vacunación. Y 3, dice el comunicado, se recuerda a la ciudadanía que la exigencia de presentar el carnet de vacunación procura elevar la protección colectiva frente a la COVID-19 y por ello se les invoca a aplicarse sus 2 dosis de vacuna. Termina, el MINSA condena todo tipo de acto de corrupción y llevará la denuncia del caso hasta las últimas consecuencias. Doctor,
Este es el comunicado de hoy del Ministerio de Salud sobre este tema. Bueno, nosotros como Centro Nacional de Epidemiología no vemos directamente este tema, pero sí es lamentable que algunas personas pues busquen transgredir la ley y hacer algo que es ilegal, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Salud, a través de direcciones, ya está tomando medidas, ¿no?, al respecto, porque es importante aquí remarcar, pues, que la lucha contra la pandemia no solamente es del Ministerio de Salud, sino es de todos. Entonces, todos tenemos que colaborar y estos actos que son incorrectos, ¿no?, afectan en cierta medida esa estrategia que se está llevando de manera exitosa, ¿no?, en lo que es la vacunación, y que es importante para poder reducir el impacto de esta pandemia que tanto sufrimiento ha dejado en nuestro país. Bien, claro, bueno, es lamentable en realidad. Ahí tendríamos que preguntarnos exactamente quiénes están infiltrados, porque estábamos escuchando que estas falsificaciones y esos ingresos a las bases de datos del Ministerio de Salud se hacen a través de grupos de WhatsApp o de Telegram, ¿no es cierto?, donde además se pide mucho dinero para poder aparecer como vacunado, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se está haciendo daño, que esto se lo deberían tomar mucho más en serio, pero claro, existe esto que también ellos dicen, ¿no? Hay libertad para decidir, pero bueno, tu libertad tampoco puede ir en contra de lo que los demás consideran que es justo y necesario, como el estar vacunados. Sí, así es. Entonces es importante que la población entienda que la vacunación es clave, ¿no? Y la vacunación ofrece diferentes beneficios, no solamente es la protección individual que uno tiene cuando uno se aplica la vacuna y tiene sus 2 dosis o sus 3 dosis, sino también la protección indirecta que nosotros le damos a nuestros familiares o amigos, porque si yo estoy vacunado, mi posibilidad de que me infecte es baja a comparación de una persona que no está vacunada. Entonces, si yo me expongo frente a una persona que tiene COVID, lo más probable es que no me infecte. Entonces, eso va a proteger a mi familia, ¿no? Porque si yo no estoy vacunado, me puedo infectar y al final toda mi familia se puede infectar y podemos lamentar el fallecimiento de algunos familiares. Entonces es importante. El otro ventaja importante de la vacuna es que nos va a ayudar a que ya no se generen nuevas variantes, ¿no? Y eso va a actuar de manera positiva para ir deteniendo el comportamiento de la pandemia. Entonces son varias ventajas. Yo creo que la vacunación es un acto de responsabilidad y sobre todo de solidaridad con nuestro país, ¿no?, y con nuestros ciudadanos. Doctor Monaico, muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros y responder esta pregunta también, y esperemos que haya también un mayor control sobre estos temas, ¿no?, de que no se permita la falsificación y que se sea muy draconiano con quien lo hace.